Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de repaso de cara al examen de junio del ámbito social de nivel 2, la primera evaluación. Bien, vuestro temario, como decía, del ámbito social de nivel 2, en la primera evaluación era un temario únicamente dedicado a historia y lo teníais repartido concretamente en 6 temas. Despotismo ilustrado, tema 2, las revoluciones burguesas, tema 3, España en el siglo XIX, tema 4, España en el siglo XX, tema 5, grandes cambios y conflictos del siglo XX, y tema 6, el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, os habréis dado cuenta, hay una serie de temas dedicados única y exclusivamente a España, a la historia de España, los siglos XIX y XX, y otros dedicados a Europa o el mundo en general. Bien. El temario, como decía, empieza con el despotismo ilustrado. ¿Qué es lo que tenemos que saber de aquí? Bueno, pues en qué consistía ese despotismo ilustrado. ¿Qué cambios suponían con respecto al régimen anterior, al antiguo régimen? ¿Qué significaba el lema de todo para el pueblo pero sin el pueblo? ¿Qué era el Estado absoluto y por tanto qué supuso que hizo que se modificara este absolutismo y se pasara a un despotismo ilustrado? ¿Qué factores habían facilitado el triunfo del absolutismo? ¿Qué fue la corriente económica, la teoría filosófica del mercantilismo? Y el posterior liberalismo desarrollado de la mano de Adam Smith. Dentro de la ilustración, no solamente en el ámbito político, sino también en el campo del pensamiento, de la filosofía y de la ciencia, qué reformas se llevaron a cabo, qué descubrimientos, etc. Bien. En este tema también se hace referencia al reinado de monarcas españoles. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, con el famoso motín de Esquilache, y también Carlos IV. Bien. Yo de esto os aconsejo que os hagáis resúmenes, esquemitas y bueno, conceptos que resalten más, como por ejemplo, Tratado de San Ildefonso, Príncipe de la Paz, que se le atribuyó a Manuel Godoy tras la paz de Amiens, el Tratado de Fontainebleau, etcétera, que los conozcáis. Habéis los ejercicios de autoevaluación. Del tema 2, las revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas, principalmente independencia de los Estados Unidos, hay que conocer las causas y un poquito del desarrollo del conflicto. La Revolución Francesa es un tema bastante complicado. Me interesa sobre todo que conozcáis las causas de la Revolución Francesa. No estaría más que conociésemos etapas de la misma, etcétera. Sobre todo, también localizar en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Eso es fundamental, muy importante. No podemos estar, no me sirve de nada que yo me sepa todas las características de un conflicto en un periodo histórico si no sé dónde luego pasó y cuándo pasó. ¿Por qué pasó? O sea, ¿qué había ocurrido antes y qué ocurrió después? ¿Qué consecuencias tuvo qué consecuencias tuvieron esos hechos históricos? ¿Vale? Siempre es fundamental. Hecho histórico, no solamente saber lo que pasó, sino cuándo, dónde, qué había pasado antes y qué pasó después. ¿Vale? Bien. Aparición del proletariado, importante también. Proletariado o clase obrera. España en el siglo XIX. Tema 3. Factores que intervinieron para que se acabara con el antiguo régimen y se hiciera la revolución liberal en nuestro país. Pues una serie de factores económicos, ideológicos, políticos que hay que saber, ¿vale? Como decía, Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814. ¿Qué ocurrió en ese conflicto? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes lucharon?
Importante dentro de este periodo la Constitución de 1812 de Cádiz, promulgada el 19 de marzo. Se conoce como la Ley de San José, popularmente con el nombre de la Pepa. Bien, la construcción del Estado liberal con el retorno de Fernando VII como monarca. Primera Guerra Carlista. España de Isabel II. Bien, el bipartidismo, todo esto, muy importante. Reinado breve de Amadeo I de Saboya, reinado de Alfonso XII. Regencia de María Cristina, crisis del 98. Pasamos al tema 4, España en el siglo XX. Bien. Tenemos a Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera. Como digo, vuelvo a repetir que de todo lo que estoy diciendo hay que saberse fechas, situar en el espacio. Ahora mismo, por ejemplo, estamos concretamente en España, pero de otras cosas que he dicho antes, saber dónde se dio. La Segunda República, el lanzamiento nacional, el comienzo de la Guerra Mundial, de Guerra Civil Española. Causas y consecuencias muy importantes, ¿vale? Este tema de España en el siglo XX, muy, muy, muy importante, ¿vale? Prestarle mucha atención, porque ocurrió la guerra, causas y consecuencias de la Guerra Civil, qué etapa hubo anteriormente, que habíamos dicho la Segunda República, y qué ocurrió después, la etapa franquista. Después, transición política en España. Esto ya es época muy reciente, así que hay que conocerlo. La Constitución de 1978, que es la actual, que tenemos en nuestro país. Y bueno, tema 5 sería grandes cambios y conflictos del siglo XX. El imperialismo y colonialismo, ¿vale? ¿Por qué a principios del siglo XX se produjo ese afán por colonizar cualquier territorio por parte de los partidos más ricos de Europa? ¿Vale? La Revolución Soviética, no lo habíamos mencionado, también es muy fácil, muy importante. Periodo entre guerras, conocidos como la Guerra Fría. Problema de entreguerras, perdonadme, que he avanzado demasiado. Pues por ejemplo, la Gran Depresión en Estados Unidos, el ascenso de los totalitarismos, Hitler, Mussolini, todo esto, muy importante. Hacer características principales, líder, etc. Segunda Guerra Mundial, muy importante también, causas remotas, causas inmediatas, características como fue la guerra, consecuencias de la guerra y organización de la paz, ¿vale? Y los organismos que se crearon tras este conflicto, como por ejemplo la ONU, ¿vale? A partir de la Conferencia de San Francisco en 1945. Así llegamos al tema 6, el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Pues, ¿qué ocurrió? Bien, pues aquí sí que es ahora la Guerra Fría, conflicto no bélico, porque no fue una guerra, pero con relaciones tensas entre Estados Unidos y la URSS, lo que viene siendo mundo capitalista y mundo socialista. Para ello, importante, imprescindible, saber lo que es el capitalismo y saber lo que es el socialismo, ¿de acuerdo? Para que podamos entender por qué se llevó a cabo este conflicto, ¿vale? Porque se dio esa tirantez entre ambas potencias. La descolonización y el tercer mundo, muy importante, tener conciencia de qué ocurrió y por qué. ¿A qué llamamos tercer mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Bien. También tener una idea general de conflictos actuales. Bien, podéis partir de los que tenéis ahí en vuestro temario, pero también pues investigad vosotros mismos en los medios de comunicación, porque al final estamos hablando, este último tema es el mundo actual, o sea, ahora mismo, qué es lo que ocurre, qué es lo que ha ocurrido en los años recientes. Entonces, eso también me lo podéis contar vosotros a partir de lo que habéis vivido. Si no, también investigar, como os digo, en los medios de comunicación. Bueno, aquí terminaría el repaso de la primera evaluación
La semana que viene tendremos el repaso de la segunda. Ya en un ratito comenzaré con el repaso de la segunda evaluación, pero en este caso de la asignatura de inglés. Así que nada, mucho ánimo, que ya nos queda poco para el examen. Chao.